Señoras y señores, con todos ustedes, hoy vamos a hablar de la historia del Quack en Nintendo Switch. Sí, voy a tener que decir Quack todo el rato porque no me apetece poner pitidos constantemente. Entonces, la palabra prohibida, que ya sabéis cuál es, que es la de hacerle cosas chulas a la Nintendo Switch, voy a decir Quack. La historia que hoy vengo a contaros es una preciosa historia de aventureros, piratas, ladrones y algún que otro héroe, la verdad. Disfrutaremos de la recompensa del éxito, lloraremos las derrotas y las tragedias, pero lo más importante, entenderemos por dónde hemos tenido que pasar para llegar hasta el punto en el que estamos ahora y que podemos hacer tantas cosas a nuestra Nintendo Switch. Empezaré por el principio de los tiempos. Un día, como cualquier otro, un 3 de marzo de 2017, estrenan mundialmente la Nintendo Switch. La gente se lanzó a las tiendas a comprarla, era una consola, la nueva consola de Nintendo, portátil y sobremesa, una auténtica revolución. Entonces, en este momento, encontramos dos tipos de personas. La gente normal, que va a la tienda, la compra y se pone a jugar al Zelda porque es un juegazo, y los aventureros curiosos. Como os imaginaréis, la aventura que nosotros vamos a ver hoy tiene que ver mucho con estos aventureros. Esta gente, en vez de jugar, se dedicó a abrir la consola, que es algo que normalmente no hacemos cuando queremos comprar una consola nueva. La abrieron y la destriparon para conocer mejor qué era lo que hacía posible ejecutar todas esas cosas nuevas que habían sacado. Pues bien, se encontraron con un hardware más bien modesto. 4 núcleos ARM Cortex A57 de 1 GHz, que no era mucho, la verdad. Una Maxwell GPU a 768 MHz de tope. 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento flash. Como digo, era un hardware ajustado, no era gran potencia, pero vaya, como vemos, funciona bastante bien. A partir de aquí empieza lo bueno. Había que encontrar alguna manera de poder desarrollar y ejecutar aplicaciones en esta consola. Y aunque no iba a ser fácil, esto ya lo sabíamos todos, había cosas que nos pudieron allanar un poco el camino. Lo primero que vieron esta gente cuando la abrió fue que la memoria flash, el almacenamiento interno donde está el sistema y la mayoría de cosas importantes, era de quita y pon. Es decir, se encajaba y se desencajaba, iba como a clip. Eso facilitaba mucho las cosas, no iba soldada y sacarla para leer lo que había dentro era una tarea más rápida, con lo cual allanó eso un poquito el camino. Lo otro que ayudó muchísimo fue el chip principal, el procesador principal de la consola. El chip, oficialmente, en la Nintendo Switch, se llama UDNX02A2. Pero en realidad, y para entendernos, es el chip Tegra X1 de Nvidia. No tiene ningún tipo de diferencia. Creo, de hecho, que le quitaron una carcasa, pero internamente es lo mismo. Que sea un procesador ya conocido implica muchísimas cosas. Y que sea de Nvidia, una empresa externa a Nintendo, implica más cosas aún. Bueno, en realidad solo implica una cosa, pero es una cosa maravillosa. Se llama Manual del Procesador. 3000 páginas llenas de información sobre el procesador y cómo funciona. Aunque evidentemente, en este manual no hay mucha información relacionada con la seguridad del chip y sobre todo con cómo saltarse estos sistemas de seguridad. Si miramos más a fondo, el SoC, el System on a Chip, tenía un procesador específico solo para arrancar la consola, con su propia memoria interna y en una arquitectura más antigua que el procesador principal. El procesador especial de arranque era un ARM V7 y el general que tiene la Switch para ejecutar las cosas que solemos ejecutar es ARM V8. Son arquitecturas similares, las dos de ARM y las dos bastante recientes. También encontraron una manera que tenía la consola para evitar el downgrade, evitar que tú puedas bajar de versión a la consola. Es decir, que si estás en la versión 10 no puedas volver a la 8. Había un sistema de fusibles que se iban quemando cada vez que la consola se actualizaba. Bueno, cada vez que se actualizaba con una actualización un poquito importante. No se iban a quemar constantemente cada vez que actualizáramos en actualizaciones menores. De esta manera, cuando arrancábamos la Switch, ella sabía cuál era la versión más alta que habíamos encontrado por el número de fusibles que había quemado. Si tú en ese momento de arranque le dices, oye mira, arranca con una versión anterior a la que puedes, por los fusibles tal y como están, pues te iba a decir que no, que directamente ni se iba a encender. Estos fusibles se llaman efuses y hice un vídeo aparte solo sobre los efuses y más o menos cómo funcionan con más detalle de lo que acabo de contar. Así que si tienes curiosidad, puedes ir a la descripción donde te dejo el vídeo. Ya os aviso que es algo
curioso y también importante de conocer si le has hecho cosas chulas en tu Nintendo Switch para entender una manera de cómo podrías liarla y evitarlo. En esta zona de los fusibles no estaban solo los fusibles, también había cosas interesantes. Había alguna clave importante grabada también con fusibles para no poder cambiarla y zonas pequeñitas de memoria dedicadas a poder arreglar bugs muy internos del sistema, pero cuando digo internos es muy internos. La consola ejecuta un microkernel llamado Horizon. Pero bueno, Nitrix, antes de ver qué es un microkernel, ¿qué es un kernel? Es la parte más importante de un sistema operativo. De hecho, la traducción literal es núcleo, es el núcleo del sistema operativo. Con el kernel, que todos los sistemas operativos deberían tener kernel, los programas y el resto del sistema pueden comunicarse con el hardware. Es decir, los programas internos de un cacharro, de un dispositivo, pueden comunicarse con el dispositivo físicamente, es decir, con la pantalla, con los mandos en nuestro caso, con un teclado, con un ratón y además usarlos. Tener control de esta parte del sistema operativo es algo totalmente esencial si queremos crear y ejecutar lo que nos dé la gana. Además, este microkernel no era nuevo, ya lo habían usado en tiempos de la 3DS, pero en la Switch había cambiado. Bueno, en realidad no había cambiado casi nada, había alguna cosita diferente, solamente se dedicaron a renombrar un montón de funciones. Pero vaya, esas funciones seguían haciendo lo mismo. A pesar de esta similitud y de ser prácticamente lo mismo, la Switch tenía algo muy diferente con la Nintendo 3DS. La 3DS tenía un núcleo específico de seguridad, el famoso ARM9. En cambio ahora, no había un chip específico para la seguridad, iba todo en el mismo procesador. Así que vamos a ver ahora cuál es el modelo de seguridad de la Nintendo Switch. Empezaremos pues por lo más importante, la Trash Zone. Esto es una funcionalidad de la arquitectura del procesador, en nuestro caso ARM-V8. No es algo que haya creado Nvidia, no es algo que haya creado Nintendo, lo creó ARM para hacer procesadores más seguros. Básicamente es eso, una zona súper segura del procesador, que está diseñada para ser súper segura y nadie debería entrar ahí. Por lo menos esa es la idea con la que fue diseñado. Por debajo, en términos de seguridad, tenemos el kernel. Ya he explicado antes lo que era, y debajo del kernel tenemos los servicios base. Unas tareas esenciales para que todo funcione guay. Más abajo de los servicios base están los servicios normales, servicios que no son esenciales, como puede ser el Wi-Fi o el Bluetooth. Cosas importantes, pero no son para nada esenciales. Y por último tenemos los juegos y los programas de la consola, que es lo más básico y lo que menos seguridad implica a nivel de procesador. Nuestro objetivo ahora es tener el dominio de cada una de estas partes para poder ser los dioses y los amos y hacer todo lo que queramos ahí dentro. Comenzó entonces la dura tarea de encontrar un pequeño agujerito por el que poder entrar a esta gran consola. El primer avance está relacionado con el Service Manager, un servicio base. Este servicio se encarga, como su nombre indica, de gestionar todos los servicios. Es el servicio de servicios. Tú eres un proceso del sistema operativo y necesitas acceder a un servicio. Un servicio es como una tarea en segundo plano, más o menos, que es esencial para que el sistema operativo funcione bien. Lo primero que tienes que hacer tú como proceso es decirle al servicio: oye, mira, soy el proceso número 34, por ejemplo. Y entonces ya sabrá quién eres, y en función de quién seas, pues te asignará recursos o no, ya lo verá. Aquí se descubrió que si te saltas esa parte de decirte qué proceso eres, se pasa automáticamente como número identificativo el número 0. ¿Y qué provoca esto? Pues que tienes acceso absoluto a todos los servicios, incluidos los servicios base. Pero esto no era suficiente, necesitábamos aún más cosas. Se necesitaba también poder exportar el kernel para analizarlo y entenderlo, algo totalmente esencial. Se podía intentar ver su funcionamiento con el Black Box Testing. ¿Qué es esto? Pues como su nombre indica, bueno, en realidad no indica nada el nombre, Black Box Testing significa testeo de caja negra. Tú le pasas unas cosas, dentro de la caja negra ocurren cosas, y esa caja expulsa unos resultados. Entonces tú, a prueba de error de alguna manera, le pasas cosas a la caja y ella te va a expulsar otras, y a partir de ahí tú tienes que decidir cómo está funcionando la caja. Pero esto es realmente lento y podríamos seguir analizándolo y aún no tendríamos nada si hubiéramos seguido por este camino. Por aquí no iban a encontrar nada, así que se decidió seguir un camino distinto. La secuencia de inicio de la Switch. Ver cómo funcionaba no fue nada difícil porque está muy bien documentado en ese maravilloso manual de 3000 páginas de Nvidia. ¿Os acordáis de que había un procesador que solo usábamos para iniciar la consola?
Pues aquí es donde toma protagonismo, en la secuencia de arranque, para eso sirve. La memoria que tiene este procesador carga la tabla de configuración de inicio, y también carga una segunda parte del inicio, desde la memoria principal esta vez, no desde la memoria específica del procesador de arranque. La tabla esa básicamente le decía a la ROM de inicio dónde está la segunda etapa y a partir de ahí puede cogerla y empezar a trabajar. También tiene alguna firma interesante, pero no nos vamos a detener en eso. Pongamos que falla. Que esto falla, no funciona, porque no puede acceder a la segunda etapa. Entonces ahí se alcanza el modo recovery. Esto nos permite hacer cosas como mandarle mensajes por USB a la Nintendo Switch. ¿Os suena? Se parece peligrosamente a lo que hacemos para iniciar la consola cuando le hacemos cosas chulas, ¿verdad? Pues sí, era básicamente eso, con el pequeño problema de que para poder usar esta vulnerabilidad necesitamos una clave privada que aún no se conocía. Con lo cual el sistema que utilizamos hoy quedaba inútil. Pero bueno, tenemos otro hilo del que tirar. Hay una sección del arranque en la memoria principal y, como he dicho antes, era fácil sacar información de esa memoria principal. A partir de aquí, la cosa se pone muy densa para explicarla en un vídeo de YouTube y sería más de clase de universidad. Así que voy a intentar simplificarlo todo lo que pueda para que nos podamos ir de aquí habiendo aprendido algo. Para poder ejecutar cosas en este arranque, necesitamos unas claves a las que no podemos acceder porque evidentemente son privadas y secretas de alguna manera. ¿Qué hacemos para conseguirlas? Pues si miramos los libros de historia, haremos lo mismo que hicimos con la Wii U y lo mismo que hicimos antes con la 3DS. Glitchearla, provocarle errores, rayarla a muerte, reventarla hasta que confesara cuáles son esas claves. Efectivamente, esto parece un interrogatorio con secuestro, pero la cuestión es que como ya funcionó las dos últimas veces, esta vez también funcionó. Funcionó bastante bien. La única dificultad fue sincronizar bien cuándo lanzarle esos glitches para provocarle los errores, pero tal y como explicaban en la charla que dieron los que crearon estos primeros avances, con un par de transistores pudieron enseguida. Bueno, fue un poco más complicado que un par de transistores, lo explican ellos en detalle, pero explicarlo aquí es realmente complicado para que se entienda bien. La cuestión, que sacaron todos los binarios y todas las claves. Misión cumplida. Si a esto le sumamos que el manual venía con una explicación muy buena de cómo usar todo esto que acabamos de conseguir, nos encontramos con que podemos hacer lo que queramos con el kernel. Y lo más importante, todo esto se basa en un error de hardware y no se puede arreglar con actualizaciones de software. Ya solamente queda la trash zone, la parte más segura del procesador. Hubo muchísimas horas de trabajo invertidas en encontrar algo de lo que tirar. Y al final, gracias a un fallo de diseño de la manera que tiene la consola en entrar en el modo suspensión, en el modo sleep, se consiguió ejecutar código que de otra manera no se podría. Pero cito textualmente, esto no tiene mucho interés para el homebrew. Es decir, que para las aplicaciones caseras que nosotros estamos utilizando ahora, no tiene ningún tipo de interés. Este equipo, Reswitched, o como se pronuncie, sacó a partir de todos estos avances algo muy utilizado por los desarrolladores de aplicaciones, libnx, una librería súper útil para desarrollar cosas para la Nintendo Switch. De hecho, esta librería se sigue utilizando activamente hoy y se utiliza para prácticamente la mayoría de aplicaciones de homebrew que tenemos actualmente. Pero bueno, esto ocurrió hace años, esto nace en la versión 3.0.0 de la Nintendo Switch. Ha pasado mucho tiempo y más de 10 versiones a día de hoy, que tenemos la 14.2.1, si no recuerdo mal. La cosa desde entonces ha avanzado mucho, ha mejorado muchísimo. Lo más importante, se consiguió aprovechar todo esto que os acabo de explicar y más cosas que surgieron después, y a partir de ahí nacieron los exploits y los quacks. Empezaré nombrando los tipos de quacks, pero no pararé mucho en ellos, ya que van a ir saliendo constantemente como protagonistas de las historias. Bueno, los llamo quacks, debería llamarlos custom firmwares, que básicamente son firmwares customizados, vaya traducción más buena acabo de hacer, que simplemente cambian el sistema interno de la consola y podemos hacer cosas que de otra manera no podríamos. Probablemente el quack que más os suene es Atmosphere. Actualmente sigue dando soporte, funciona como cabría esperar, que es perfectamente, y es el que utilizamos actualmente para hacerle cosas chulas a la Nintendo Switch. Otro que también se hizo famosísimo fue SXOS, un hack de pago que ya no tiene soporte por motivos legales, por alguna cosilla que pasó, como lo de los chips, luego hablo. De hecho, uno de los líderes del grupo desarrollador ha acabado en la cárcel.
Este hack fue polémico ya no solo porque era de pago, sino porque tenía cosas copiadas directamente de Atmosphere. Control C, Control V, copia-pega. El último de todos, aunque de los primeros en nacer, todo hay que decirlo, seguramente os suene menos, es Reinx. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero yo creo que se pronuncia Reinx. Es un hack también al estilo de Atmosphere, pero ya está desactualizado. Cuando entré yo al mundo este, hace ya varios años, la gente lo solía usar bastante, pero enseguida dejó de recibir soporte y quedaron solo Atmosphere y SXOS. Pero bueno, para ejecutar todos estos quacks necesitamos una puerta por la que entrar. Necesitamos un exploit, que es como se llama a estas puertas. Hoy os voy a hablar de los 3 más importantes que han aparecido en Nintendo Switch a lo largo de la historia. Iré por orden. El primero de todos se llama Nereva, aunque después se le llamó Browser Exploit porque aprovecha el browser, el navegador. Este exploit ya funcionaba en la versión 1.0.0 y había que ejecutarlo con la consola ya iniciada. Como he dicho, la puerta de entrada era el navegador, pero bueno, Nitrix, la Switch no tiene navegador. Bueno, en realidad sí que tiene navegador, lo que pasa es que no nos dejan entrar a él directamente. Si os fijáis, hay algunos juegos que os piden aceptar términos y condiciones, y para ello os abre una ventana de navegador. Pues sí que hay navegador, eso es el navegador, y eso es lo que se empleó para entrar a la Nintendo Switch y poder ponerle algún quack. El juego que se empleó para hacer esto fue el Puyo Puyo Tetris, que hubiera valido cualquier otro, pero no sé, les hizo gracia usar el Puyo Puyo Tetris. Era un juego en el que podías entrar al navegador para mirar unos términos y condiciones de Sega, y a partir de ahí podíamos lanzar Hécate. Hécate, para el que no lo conozca, es como la navaja multiusos de Nintendo Switch. Puedes hacer copias de seguridad, puedes lanzar desde ahí los quacks, puedes hacer particiones en la tarjeta SD para hacer varios sistemas, puedes mirar datos de los componentes, puedes hacer un montón de cosas. Normalmente siempre el objetivo es iniciar Hécate y a partir de ahí hacer el resto de la magia. Entonces ese va a ser nuestro objetivo siempre, entrar en Hécate. Como era un poco cansino tener que estar entrando todo el rato al Puyo Puyo Tetris cada vez que queríamos iniciar el quack, lo que se hizo fue desarrollar una aplicación llamada Fake News. Lo que hacía esto es que en vez de tener que entrar al juego y pasar a Hécate y toda la movida esta, directamente entrabas a la sección de noticias y ya te iniciaba Hécate. Esto es un pequeño detalle que hacía las cosas un poco más rápidas, pero que también fue utilizado en el siguiente exploit. Es muy parecido al que acabamos de ver, es muy parecido a Nereva, y se llama Caffeine, y vale desde la versión 2.0.0. La filosofía, la misma, pero esta vez, en vez de utilizar un juego, el Puyo Puyo Tetris antes, utilizábamos la configuración de red de la consola. Cuando la red no pasaba el test de conexión, se desencadenaba todo, y la Switch nos dejaba acceder a Hécate una vez más. Después inyectábamos las fake news y ya podíamos hacer esto, pero desde la sección de noticias, con lo cual era un sistema muy parecido, un poco más rápido. Y bueno, ha llegado el momento de hablar del último exploit y el único utilizado hoy en día. Básicamente es el único utilizado porque los otros dejaron de funcionar hace mucho tiempo, hace muchas versiones. Este exploit era totalmente distinto, no tenía nada que ver. Los otros empezaban con la consola ya encendida y este empieza con la consola apagada. Se aprovecha además de algo que jamás se podía arreglar por software y que he comentado antes, el modo recovery. Es un error de diseño del chip, es un error grave además porque nos permite hacer muchas cosas y eso no se puede cambiar a no ser que entres en el procesador y empieces a soldar cosas para arreglarlo. Si os acordáis, antes también he dicho que no podíamos aprovechar esta manera de comunicación con la Nintendo Switch porque nos faltaban unas claves que no podíamos conseguir. Pues sorpresa, sorpresa, sí que se podían conseguir y sí que se pudo aprovechar. Aquí nace Fusée-Gelée, o dicho en español, que está en francés, cohete congelado. Con esta vulnerabilidad solo teníamos que conseguir una cosa, y es poner la consola en modo recovery. Claro, a partir del modo recovery todo era muy fácil. Era poner el cable USB, inyectarle un payload y magia. Pero, ¿cómo entramos en modo recovery? Pues bueno, es algo realmente complicado, es algo que cuesta, es algo... Necesitamos unas herramientas específicas. Y mira, os la voy a responder. Mirad, la herramienta específica es un clip de papel. No necesitamos más. No va a enfocar, ¿verdad? Un clip. Si es que no se necesita más para ser feliz. Se puede hacer con otras cosas que no sean un clip, cosas un pelín más sofisticadas, como puede ser esta gran pieza de plástico que también tiene 2 puntitas de metal,
La cuestión es que había que hacer un puente eléctrico entre dos pines del Joy-Con derecho. Bueno, no del Joy-Con, sino del carril donde va el Joy-Con. Si conseguíamos hacer este puente y pulsábamos el botón de subir volumen y el de encender a la vez, la consola entraba en modo recovery. El objetivo final de siempre: entrar en Hécate y a partir de ahí desencadenar toda la magia. Esto es el exploit perfecto, la puerta maravillosa. Da igual cuántas actualizaciones hicieran. No lo iban a poder arreglar porque es un fallo interno del procesador. Bueno, no lo iban a poder arreglar hasta que decidieron que iban a arreglarlo. Y aquí nacen las consolas marico. Aquí la cosa se lió. La comunidad sufrió. La verdad es que fue una época oscura. Si alguien se acuerda de esa revisión que le hicieron a la Nintendo Switch, que tenía una batería más duradera y era un poco más potente, nos la vendían al mismo precio, nos vendían que todo era maravilloso, pero habían arreglado el fallo del procesador. Lo habían hecho un poco más eficiente energéticamente, pero la cosa importante era que ya no podíamos hacerle cosas chulas tal y como las hacíamos con lo que acabo de explicar. Con esta excusa nace también la Nintendo Switch Lite, la pequeñita. Horror, caos, desesperación, lloros, quebrantos de corazones. Pero bueno, hasta que los señores del hack de SXOS lanzaron un chip con el que se cavaron su propia tumba. Este chip era difícil de instalar, había que soldarlo al procesador directamente y el objetivo final era el de siempre: inyectar un payload y ejecutar Hécate. Pues bien, con este chip, después de bastantes meses de trabajo, se pudo hacer. El chip no era excesivamente caro, no sé si valía 50 euros cuando lo sacaron, en la época buena, en la época que no era caro. Había versión además para la Switch tamaño estándar y para la Switch Lite, y cumplía bien su función, hacía lo que prometía. Hasta que los abogados de la empresa a la que no le interesa este tipo de chip dijo basta, y comenzó una batalla legal. ¿Las consecuencias? Pues la primera de todas fue paralizar la fabricación del chip, y en febrero de 2021, más o menos, era prácticamente imposible hacerse con un chip. ¿Por qué digo prácticamente imposible? Porque fue la época en la que lo compré yo y fue prácticamente imposible conseguirlo a un precio más barato que una Switch nueva. La segunda consecuencia, que ya había anunciado antes, pues que el líder del grupo está en prisión. Pero bueno, ahora tenemos una situación distinta, y es que tenemos una imitación del chip. Se llama HW Fly y parece que va tirando. Evidentemente no es que no tengan problemas para distribuirlo, pero por lo menos va aguantando. También sacaron un chip para la Switch OLED, que es bastante parecido, y actualmente está funcionando todo. Eso es hoy, tenemos las Switch normales, que les podemos hacer cosas de una manera sencilla. Tenemos la Switch Marico, que les podemos hacer cosas igualmente con un chip que es un poco difícil de conseguir, pero no imposible actualmente. Y mañana ya veremos lo que ocurre. Espero estar aquí para contarlo, la verdad. Hoy os he contado la historia del Quack de Nintendo Switch a un nivel un poco más técnico, a un nivel un poco más de usuario, nivel más interno. Evidentemente hay muchas historias de lo que pasó durante todos estos años, como el gran virus del Pokémon Let's Go Pikachu o cosas así, que si queréis os las puedo contar en otro vídeo. De todos modos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. A mí me ha costado mucho hacerlo. He tenido que tragarme 3 horas de convención de esa gente que hizo los primeros avances y que os he contado al principio del vídeo, todo en inglés. Y lo más difícil ha sido resumirlo, porque evidentemente os podría haber leído las 3 horas traducidas al español y ya está, pero no íbamos a entender ninguno nada. Entonces, a partir de aquí espero que hayáis podido aprender algo, que sepáis un poco cuál es el trabajo que hay detrás de todo lo que os enseño en este canal, y que yo no he contribuido para nada, yo solamente soy como un profesor. A mí me han explicado unas cosas y me han dado unas cosas y yo os enseño a utilizarlas. Pero la gente que crea esas cosas es la que tiene realmente todo el mérito. Estos tipos de desarrollos informáticos son de gente que está a otro nivel. Además, gente que lo hace por puro altruismo. Es gente que no está cobrando nada de esto. Bueno, si no contamos a los que están ahora mismo en la cárcel, que eso es por cobrar, acabaron en la cárcel, de hecho. Es gente que lo hace por afición, por gusto y por ayuda a la comunidad, y creo que tenemos que estar agradecidos por ello. Entonces, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, me gustaría mucho que os suscribierais, de verdad que me alegráis el día, la semana y el mes, ya que estamos. Y si te ha interesado la historia del Quack y aún no le has hecho cosas chulas a tu Nintendo Switch, te recomiendo suscribirte al canal, porque aquí te voy a explicar muchas cosas para que llegues a tu objetivo final en el barco de los piratas.
A ver, esto es poesía, no somos piratas, ¿vale? Bueno, me voy a dejar de líos. Como siempre, gracias por verme.